¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Sean muy bienvenidos. Dios nos bendijo en la primera celebración y sé que también está aquí con nosotros. Amén. Y a todos los que están en la transmisión, Dios les bendiga también. Bienvenidos. Y vamos a dar ese espacio y que sea el Señor hablándonos. ¿Sí? Ahí donde tú estás, anhele que Dios hable a tu vida. Yo lo anhelo también, que Dios hable a mi vida. Gracias, mi hermano. Bueno, abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Repito. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí está. Noten lo que dice este versículo, mis amados. Mas vosotros sois linaje escogido. Hay 4 cosas que dice este versículo que somos nosotros. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén y amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos envías, nos está dando, Señor. Gracias por tu voluntad, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones, que cause efecto en nosotros, para que podamos cambiar en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, Señor. Padre, gracias. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias, y por el Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor. Muéstranos, Dios, por dónde orientarnos, por dónde el caminar, que de forma que te agrade, Dios. Y te damos gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, antes de comenzar sobre pues este tema que traemos los domingos, sobre la vida cristocéntrica. Recuerdan ustedes, ¿verdad? La vida cristocéntrica. ¿Recuerdan qué es lo que quiere decir la vida cristocéntrica? ¿Todo alrededor de quién? De Cristo Jesús. Por el contrario, la vida antropocéntrica no. ¿Cuál es la vida antropocéntrica? Todo lo que rodea, ¿qué? Al hombre. Y no es ahí. Digan conmigo, no soy el centro de atracción en la tierra. Es Cristo Jesús. Amén. Y entonces, partiendo de que es Cristo el centro de mi vida, lo demás va llegando. Quería decirles, mis hermanos, que pues no lo hice en la primera, se me escapó, pero quiero hacerlo con ustedes, porque esta semana que comienza hoy es definitivo para nosotros. El jueves pasado se pasaron ya todos los documentos que nos pidieron de Bogotá, o mejor, que les pidió Bogotá desde jurídica a los vendedores del lote. Ya todos los documentos están en poder de los abogados en Bogotá. Entonces, mis hermanos, para nosotros como iglesia, esta semana es trascendental, de que Dios nos muestre, ¿sí? De que Dios nos muestre cuál es su decisión, cuál es la decisión, cuál es el deseo de Dios. Entonces, tenemos una oración muy concreta en el trono de la gracia, en el trono de Dios. Tenemos una petición muy concreta, donde le hemos dicho: Señor, si es tu voluntad que compremos este lote, que se confirme, que se consolide esta decisión. Si no, desbarata los planes. Amén.
que se desvanezca. ¿Cuántos queremos que se haga la voluntad en todo esto? Entonces, mis hermanos, ayúdenos en oración. Hasta anoche, les cuento, hasta anoche he tenido mucha presión por los vendedores. A eso de las 8:30 me estaban llamando, que si ya teníamos una respuesta. Ustedes saben lo que es una presión bien tremenda. Y le dije, no, le dije a mi esposa, no, conteste usted que yo no, ahorita no. Sí, y están ahí. Entonces, mis hermanos, que sea Dios quien muestra su voluntad. Amén. Y estamos abiertos a que Dios nos diga no. Y si nos dice no, por triste que se ponga uno, por tristeza que le cause, es la voluntad de Dios. Si nos dice sí, lo hacemos, ¿verdad? Entonces, queremos es la voluntad del Señor. Bueno, mis amados, entremos ahora sí entonces. Les dejo ahí esa carga para que oremos y esa petición delante de Dios. ¿Qué nos dice la palabra acá? Mas vosotros, ¿qué? Sois linaje escogido. En el tiempo antiguo, cuando se hablaba del linaje, en el tiempo antiguo se consideraba linaje escogido, es como de una familia real, como de una familia especial, ¿sí? Como de una familia noble, que se llamaba en tiempos antiguos, o sea, una familia muy, muy seleccionada, de renombre, muy importante. Y para que nosotros veamos cómo nos llama Dios, cómo te llama Dios y cómo me llama, mire lo que dice, mas vosotros, digan conmigo, soy del linaje escogido. O sea, soy de la familia de Dios. Y no alcanzamos de pronto a comprender esta mañana la magnitud de esto realmente. Que Dios nos llame como de su familia, de la familia de Dios, de ese linaje y nada más y nada menos que escogido. O sea que no es cualquier familia, no es cualquier descendencia, digamos así, o ascendencia de parte de Dios para nosotros. Es una familia especialmente noble, de la gran realeza, digamos así. Uno a veces aquí se queda aterrado porque uno dice, bueno, la familia de la reina de Inglaterra o del rey de España, pero saber que esto pasa límites, que Dios llame a su iglesia y que Dios nos llame a nosotros como parte de su iglesia, que somos linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. ¿Sí? Real sacerdocio. O sea, con un ministerio, como dice allí la definición, con un ministerio, un ejercicio propio de sacerdotes, de ser sacerdotes, tanto mujeres como hombres. En otras palabras, como llevando esa parte espiritual de Dios. Esa parte espiritual de Dios a través de nuestras vidas. Tercero, nación santa. Nación santa. En otras palabras, nación como la que fue Israel en su tiempo. En el Antiguo Testamento, como lo fue Israel. Hoy nosotros somos ese Israel, digamos así. Somos esa iglesia que representa a nuestro Padre Dios, y para eso hemos sido ¿qué? Apartados para Dios. Y cuarto, pueblo adquirido por Dios. Pueblo ¿qué? Adquirido, nada más y nada menos que por Dios. Entonces ya se imaginan ustedes la gran responsabilidad que tenemos nosotros, la gran responsabilidad que tienes tú, querida mujer, querido varón. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Cuál? Para que anunciemos. Digan conmigo, debo anunciar
las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y de a dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, partir de no ser nadie, de no representar nada, a este nivel, a llegar a este nivel, ponernos Dios en este nivel, en esta clase. Entonces, iglesia, démonos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por esto realmente? ¿No le parece a usted, no nos parece algo muy maravilloso este versículo, entenderlo bien y saber en dónde nos ha puesto Dios, en qué lugar nos ha puesto? Que aunque estamos aquí en la tierra y vivimos de pronto en un barrio no muy de mucho prestigio, digamos, o de pronto un nivel socioeconómico no lo manejamos de pronto muy alto, de pronto no estamos en una, digamos, en medio de una sociedad ¿qué dijéramos? Pues muy alta, de alta alcurnia, pero saber que espiritualmente Dios nos haya puesto en este nivel. De verdad que es un privilegio, pero también es una responsabilidad. ¿Qué? Es una responsabilidad muy grande. Y de esta manera, versículo 10, vemos, cada uno de los que estamos acá en la casa de Dios, vemos la misericordia de Dios. Digan conmigo, la misericordia de Dios. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois ¿qué? Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora la habéis alcanzado. En cada uno de nosotros se ve la misericordia de Dios. Dígale al que está a su lado, en ti se ve la misericordia de Dios. Hermanos, cuando yo me veo, ¿sabe qué observo? ¿Sabe qué observo cuando me veo? Solo una cosa me define, y es la misericordia de Dios, no más. Aquí no es por méritos, no es porque uno sobresale a los demás, no es por lo que uno logra en esta tierra, ni por lo que consigue. En usted y en mí solo se define una sola cosa, y esto se llama la misericordia de Dios. Amén, amén. Por eso tenemos que vernos nosotros así. Tenemos que vernos nosotros así. Solo cuando te veo, veo en ti la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Otro aspecto bien importante es cómo debo de comportarme al ver que soy linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo debo de comportarme? Nos lo dice el capítulo 11. Perdón, el versículo 11. Sí, el versículo 11 nos lo dice. Qué pena, lapsus ahí. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Somos qué? ¿Ustedes saben por qué somos extranjeros? No por ser colombianos. Como cuando uno viaja a un país, en ese país uno es ¿qué? Extranjero. La nacionalidad de uno no es en ese país donde viaja. Que nos vayamos por ejemplo, para Estados Unidos, allá somos extranjeros. Ahora, ¿por qué nos llama la palabra del Señor a nosotros extranjeros? Porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, o es del reino de los cielos. ¿Cuántos lo creemos? Por eso es que nos llama el Señor extranjeros. En esta tierra, toda persona que se va convirtiendo al Señor, se convierte en una persona que extranjera, porque ya la ciudadanía
nuestra es de lo alto, de parte de Dios. Y otra cosa, ¿por qué nos llama peregrinos? Porque nuestra estadía aquí en la tierra es por un momento no más, es por un tiempo no más, porque un día ya no seremos más peregrinos, sino que seremos habitantes en esa morada celestial. Amén, amén, ¿estamos de acuerdo? Un día estaremos ya no como extranjeros ni peregrinos, sino como lo estamos aquí en la tierra, sino que lo estaremos por toda una eternidad al lado de Dios. Ahora, ¿qué nos manda la palabra en esta mañana entonces? Que debido a todo eso nos abstengamos. Digan conmigo, debo abstenerme de los deseos carnales. ¿Y qué pasa con los deseos carnales? Batallan contra mi alma. ¿Cuántos tenemos un alma? A ver, vamos, ¿cuántos tenemos un alma? Todos y todas, todas y todos tenemos un alma. ¿Y qué hay en el alma? Lo sabemos muy bien. ¿Qué hay en el alma? Nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. ¿Sí? Todo esto está en el alma. ¿Y qué pasa con los deseos carnales? Ayúdenme, ¿qué pasa? Batallan. O sea que diariamente tenemos una batalla, una lucha continua. ¿Y a dónde nos atacan los deseos carnales? Nos atacan en el alma. Noten que no dice que ataca el cuerpo, ni ataca el espíritu. ¿Qué atacan? La parte más débil. ¿Sabe cuál es la parte más débil nuestra? El alma. La parte más débil tuya es el alma y la mía. Por eso les voy a colocar un ejemplo. En el alma, escúcheme, en el alma están las emociones. Y una manifestación de las emociones es ¿qué? La tristeza. ¿Cuántos hemos estado tristes en algún momento? Todos. Hasta hemos llorado, ¿verdad? Nos ha causado tristeza algo, la muerte de un familiar, la pérdida de un negocio, la pérdida del empleo, en fin, muchas cosas han traído tristeza a nuestra ¿qué? A nuestra alma. Hemos sentido mucha tristeza. Ahora, cuando uno está triste, escúcheme en esto, cuando uno pasa por un momento de tristeza, viene un deseo carnal. Desahogue su tristeza. Nadie es eterno en el mundo. Licor, sinónimo de licor. Que me perdone Darío Gómez, que ya está en la eternidad. A esa tristeza tuya y esa tristeza mía se va a venir un deseo. Va a batallar un deseo. Solo con el fin, escúcheme, solo con el fin, y Satanás va a querer orientar ese deseo, esa batalla. Detrás de esa batalla va a estar Satanás pendiente para ver si usted y yo hacemos caso a esa tristeza, desahogándola en el licor, o desahogándola en la droga, o desahogándola con muchas cosas, en el juego, o con muchas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice la palabra que nos abstengamos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a abstener de no hacer algo que nuestra carne nos pide? Ahora, yo les quisiera preguntar a ustedes, por ejemplo, esta semana que pasó, ¿qué les pidió su carne? No respondamos, pero ¿qué les pidió su carne esta semana? Algunos pueden decir, pastor, pues a mí me pidió deseo sexual no con la persona adecuada. Se vino el pensamiento o la lucha, la batalla, y me batalló toda la semana para hacerme caer, para que yo rompiera mi relación con Dios. Porque, hermanos, eso es lo que busca el enemigo, que uno obedezca a esos deseos de la carne o carnales que dice ahí, para que uno rompa la relación con Dios. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Que nos abstengamos. ¿Qué es abstenerse? No hacerle caso.
¿Sí o no? No hacerle caso. Ahora, por eso dice la palabra del Señor. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 5:13? ¿Quién lo recuerda cómo dice Santiago 5:13? El que está triste, ¿cómo? El que está triste, haga oración. Y el que está alegre, cante alabanzas. Noten que la palabra del Señor nos orienta. Cuando estamos tristes, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Ustedes recordarán que el Señor un día que se sentía triste y angustiado antes de ir a la cruz, ¿qué hizo Jesús? Oró. Fue al huerto del Getsemaní, le contó a 3 de sus discípulos cómo se sentía. ¿Qué le dijo? Muchachos, les dijo, estoy muy triste, muy angustiado. ¿Y qué hizo Jesús? Oró. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Obedeció su tristeza, su angustia? ¿Obedeció su carne? ¿O lo que las emociones, cómo se sentían en ese momento? Quizás destruidas, agobiadas, tristes. ¿Qué hizo Jesús? Buscó la voluntad del Padre. ¿Qué dijo Jesús? No se haga como yo quiero, sino como ¿qué? Como tú quieres. Le damos un aplauso al Señor. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, mis hermanos, cuando usted se sienta tentado en un momento de tristeza, por ejemplo, un sábado que el enemigo viene y ataca y le mete a la mente las águilas. Usted sabe de qué les estoy hablando, de las frías que dicen por ahí, o del ron, whisky más estirado, whisky, tequila. Y usted está triste, pasando por una pena, un dolor muy grande. Ese sábado lo despidieron del trabajo. Dígale a ese deseo que batalla contra su alma, no, voy a apartarme un momento más bien ¿a qué? A orar. Y usted le puede decir, Padre, estoy muy triste hoy, me siento muy triste, por favor me fortalece y me ayuda. Y hermano, sé que el Espíritu Santo está ahí para darte la victoria, para ayudarte a pasar esa prueba, de tal manera que usted y yo no dañemos nuestra relación con Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Porque al fin, el fin de todo es que nos conservemos para Dios, que nos conservemos para el Señor. Eso es lo que quiere Él mostrarnos en esta mañana. Versículo 12, por favor. Vamos al versículo 12, estamos en Primera de Pedro 2. Manteniendo, digan conmigo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Noten ustedes que ¿qué quiere el Señor mostrarnos? Que no nos dejemos desubicar. Por eso, muy triste, cuando nosotros que estamos caminando con Dios comenzamos a dar mal testimonio entre la gente, entre los gentiles. Cuando la palabra nos dice, manténganse bien, o sea, buena, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, con un propósito, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, hermanos, de ahí que el Señor nos está diciendo que debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Digan conmigo, voy a cuidar. A ver, todos, todas y todos, voy a cuidar mi relación con Dios. Amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Gracias, gloria al Señor, gloria a Dios. Pasemos al versículo 15, por favor, versículo 15. Miren lo que nos sigue diciendo la palabra. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios, Dios nos habla esta mañana que es su voluntad
que hagamos el bien y que con eso, callemos lo que las personas dicen en su ignorancia. No nos igualemos con la gente, no nos igualemos. A usted le van a decir muchas cosas por ser cristiano. Míreme acá. A usted le van a decir muchas cosas por ser cristiano. Le van a decir pastorcito, pastorcita, aleluya, evangélico regalado. Y muchas cosas le van a decir más. Pero déjeme decirle una cosa. Que por la ignorancia de quien te ataca a ti, de quien te ataca, con su forma de vivir, usted va a dejar callada a esa persona. No tiene que salirse de la ropa, ni decir que te voy a probar que soy un hombre, te voy a probar que soy una mujer y salga y nos damos. No, 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 no. Satanás quiere eso. Que dañemos el testimonio, que dañemos nuestra vida. Pero hermanos, hagámoslo del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Cuando lo insultaron, cuando lo golpearon, cuando le escupieron su cara, cuando le dieron puntapiés, cuando se burlaron, cuando lo despreciaron, solamente dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pastor, eso es muy fácil decirlo, claro, pero vivirlo, Dios nos va a fortalecer, pero es lo mejor. ¿No es cierto que es el camino más excelente para hacerlo? Entonces, mis hermanos, cuidémonos de eso. Vamos al versículo 18, por favor, de Primera de Pedro. ¿Cómo muestro yo en la empresa de que soy una hija de Dios? ¿Cómo puedes mostrar tú de que eres una buena hija de Dios, de que eres un bueno hijo de Dios? Resulta que en la empresa se va a encontrar con jefes así. Miren aquí lo que dice la palabra. Ayúdenme en ustedes. Ahí habla de jefes ¿qué? ¿Qué dice de jefes? Amables, pero hay otros que muy difíciles. ¿Cuántos trabajan aquí en una empresa? Tienen jefe. No le voy a preguntar para que me responda cómo es su jefe, pero sí cómo es su jefe. Pero respóndase a sí mismo, no vaya a decir un concepto público. Resérveselo para usted. Ahora, sea lo que sea, si ese jefe es bueno y comprensivo, muy bueno. Pero si es insoportable, no aguanto más. Lo que sea, entonces hay que respetarlos. Hay que respetarlos. Pero estoy hasta aquí, Señor. Estoy hasta aquí, Señor. Me lo trago o no me lo trago. Porque si le digo algo, pierdo ahí, me quedo sin empleo, ¿sí o no? ¿Y a dónde más yo consigo ahora empleo cuando están haciendo fila para entrar? Y están esperando que yo me vaya para entrar a alguien y quitarme mi puesto. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Como si dijera aquí: empleados, sométanse con todo respeto a sus amos. No solo a los buenos y comprensivos, sino también comprensivos, sino también ¿a quién? A los insoportables. Cuidadito, hermanos, escúchenme. Cuidadito, nosotros como hijas e hijos de Dios comenzamos a hablar por detrás y bueno, vamos a parar la producción, no, cuidado, hermano, no tengamos una actitud de esas. Eso dejémoselo a Dios, que Dios se encargará de ellos. ¿Quién es el que se encarga de ellos? Dios. Pero a usted lo bendice. A usted lo bendice. Y con su forma de comportarse, y sabrá usted que Dios te pondrá en alto en esa empresa. O si de pronto se le cierran las puertas allí, Dios tendrá una mejor para ti. Pero lo que es así, tú honras al Señor donde quiera que esté. ¿Cuántos vamos a honrar al Señor donde quiera que estemos?
Sí, mis hermanos, no hagamos nada indebido, cosas por ahí chuecas, cosas por ahí torcidas, por ahí el cajón, que esto y lo otro, que parémonos, que esto, porque el Señor nos da otro camino, otra salida, la que le agrada a Él. Pregunto a la iglesia, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Y hacer la voluntad de Dios es esto, es esto. Cuando yo empiezo a hacer mi voluntad, ahí es donde comienzo a hacer cosas que equivocadas, torcidas, que a Dios no le van a agradar. Y entonces, hermanos, ahí voy a dañar mi hoja de vida y es difícil que me recomienden para otra empresa. Ahora, no solamente eso, sino que espiritualmente me va a afectar, porque me voy con esa atmósfera negativa, me voy con esa pesadez y con esa cobertura incorrecta para entrar a otra empresa. Entonces, hermanos, el camino excelente y perfecto en la voluntad de Dios es hacer lo que Dios me está diciendo que yo haga. ¿Estamos de acuerdo? Colosenses 1:12. Vamos a mirar Colosenses 1:12, por favor, allí, que nos dice la palabra en cuanto a este tema de la vida cristocéntrica. ¿Cuántos queremos vivir una vida cristocéntrica? Digan conmigo, yo quiero vivir una vida cristocéntrica, dando gracias con alegría al Padre. ¿Sí? Al Padre. Que Él nos ha, ¿qué? Él nos ha facultado o nos ha hecho, dice otra versión, nos ha hecho aptos. Aptos, en otras palabras, nos ha capacitado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Ustedes saben qué quiere decir este versículo? Digan conmigo, Dios me ha dado una herencia. Vamos, otra vez, Dios me ha dado una herencia. Usted que pensaba que no tenía herencia, pues déjeme decirle que la palabra del Señor nos dice, nos habla, que como hijos de Dios tenemos una herencia. Como santo de Dios, como apartado para el Señor, Él me ha dado o nos ha dado una herencia. ¿A dónde? En el reino de la luz. Noten que no dice en el reino de las tinieblas, sino en el reino de la luz. Y nos ha facultado, o sea, nos ha preparado, nos ha hecho aptos para tener esta herencia. Hermanos, por eso, escúcheme en esto. ¿Para qué queremos tener bienes aquí en la tierra? ¿Para qué los bienes aquí en la tierra? ¿Para nosotros solitos? ¿Para nosotros solitos los bienes? Vamos a hacer un paréntesis acá. Quiero allá, por favor, si buscamos Primera de Juan 3:17. Vamos a leer este versículo de Primera de Juan 3:17 por un momento, para que nos demos cuenta sobre esa herencia. Sí, sobre esa herencia. Mire lo que dice acá. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Ahora, estoy haciendo en esta mañana un paralelo entre lo que la herencia, entre lo que es la herencia que Dios nos entregó. Digan conmigo, Dios me entregó una herencia en el reino de la luz por ser hijo de Dios. Pero también, hermanos, déjeme decirle que lo que podamos conseguir en esta tierra, lo que Dios nos permita conseguirlo con el trabajo que hacemos, hermanos, también tiene un propósito. También tiene un propósito. ¿De qué? De que podamos ayudar al necesitado. Yo, por ejemplo, les cuento algo de un sentir que tengo. Yo le estoy pidiendo al Señor recursos, aún financieros. Y mi petición delante de Dios es: Señor, yo quiero ayudar a las personas. Quiero ayudar más a las personas.
me puede dar recursos, Dios, o me da recursos, Padre. Porque, hermanos, lo que no quiere el Señor es que tengamos recursos para amasar fortuna, para abrazar aquí una herencia. Cuando uno abraza los bienes de esta tierra, se enamora de esos bienes y no comparte con nadie, ¿saben que cae uno? ¿Saben que cae uno? En egoísmo, en avaricia, en el amor al dinero. Sabiendo mi hermano, que uno aquí en la tierra abraza todo lo que Dios le da y no comparte nada con nadie, y el día de mañana todo eso que abrazó, todo eso que acarició materialmente y todo eso que contempló y que con nadie compartió, ante un infarto fulminante le toca soltar todo eso e irse sin nada para la eternidad. Pero, hermanos, qué bueno que como iglesia de Dios podamos entender que si Dios nos da, es más, desde ahora, sea lo poco que tengamos, podamos mostrarle al Señor que de lo que tenemos podemos dar a los demás. ¿Cuántos lo creen? Que si usted puede, hermano, dale un bocado de pan, o podemos darle un bocado de pan a alguien, o compartirle algo a alguien, podamos hacerlo. Ver la necesidad de quien está urgido de eso. ¿Sí? Qué importante sería eso. Porque les pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Cuál es el segundo? Eso no lo escuché. Amar al prójimo. ¿Recuerdan de la persona de la parábola que el Señor relató a un intérprete de la ley? Porque le preguntaron que quién era su prójimo. Y el Señor le dio una lección. Un judío que cayó en manos de ladrones. ¿Y quién lo socorrió? Un samaritano. ¿Y samaritanos y judíos qué? No se trataban entre sí. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo al intérprete de la ley? Como hizo ese samaritano, ve tú y haz lo mismo. Entonces, hermanos, ¿para qué nos quiere dar el Señor cosas acá? Que no le cerremos la puerta al que tiene necesidad. Ahora, yo estoy seguro que cuando tú y yo tomamos una actitud de ayudar a los demás, Dios nos va a dar más para que podamos compartir. ¿Estamos de acuerdo? Le damos un fuerte aplauso al Señor por esto. Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Ahora, ¿cuál es la forma? Miren acá, por favor, a la pantalla. Primera de Pedro 2:18. Mire lo que nos dice la palabra. A ver, un momentico. El versículo, a ver. No, perdón. Es Colosenses, donde hablaba de la herencia, ¿sí? Colosenses 1. Estábamos en el 12. Colosenses 1:12, a ver. Eso, gracias. Mis hermanos, digan conmigo, tengo una herencia. Ahora, pensemos esto. Si tenemos esta herencia dada por Dios, ¿la tenemos para nosotros solitos? Usted tiene la herencia que Dios le ha dado. ¿Cuántos tenemos esa herencia, la seguridad de esa herencia? En Cristo Jesús, a ver, ¿cuántos tenemos esa herencia? Listo. ¿Cómo es egoísta uno con esa herencia? ¿Saben cómo? Cuando no le comparte a nadie de Cristo Jesús. Cuando yo no comparto de Cristo Jesús, me estoy quedando con esa herencia que el Señor me ha dado para mí solito. ¿Y sabe qué nos quiere mostrar el Señor esta mañana? Que hemos de compartir esta herencia. ¿Estamos de acuerdo con esto? Así como nos dice de los bienes materiales para compartirlos con otros, también nos dice el Señor que compartamos, que sepamos tener esta herencia.
porque es para más personas. Por ejemplo, en este momento estamos orando por 127 varones. Venimos casi por un mes orando en las madrugadas por estos 127 varones, que cada uno plasmó allí. Cada varón colocó 3 nombres de 3 varones. Y venimos pidiéndole en la madrugada. Es más, nos hemos abstenido de un poco más de sueño para levantarnos y clamar por esos varones, que el Espíritu Santo toque sus corazones y que ellos sientan el deseo de venir y tener un encuentro con Cristo Jesús. ¿Cuándo? El 22 de abril, próximo lunes. Estaremos acá a las 7:30. Hermanos, eso es parte de compartir esa herencia. ¿Sabe qué dice la palabra? De gracia, ayúdenme ustedes. De gracia recibí, de gracia debo de dar. De gracia recibimos, de gracia damos. Lo que un día hicieron por nosotros, que oraron y hasta ayunaron por nosotros, nosotros hemos de hacerlo por otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí entonces nos hacemos partícipes, de esta herencia que Dios ya nos dio en Cristo Jesús a otras personas. Se fijan, hermanos, que uno puede caer en egoísmo de esa herencia, de no compartirle a nadie. Entonces un día, cuando nos presentemos ante el Señor, nos preguntará el Señor: hijo, ¿qué hiciste con la herencia que yo te di? ¿Te viniste aquí a vivir solito? ¿O muéstrame el fruto? ¿Tuviste amigos? ¿Tuviste amigas? ¿Compañeros de trabajo? ¿Vecinos? ¿Personas con las cuales aquí decimos en Antioquia, te topaste con ellos? Que los puse a tu alrededor para que tú les compartiera de mi herencia que un día te di a ti. ¿Por qué no la compartiste con nadie? Ah, no, Señor, pues yo no saqué el tiempo nunca. No, hermanos, mientras tú vas trabajando, puedes compartirle a otra persona. Te montas en un taxi, puedes compartirle a esa persona, a ese taxista. Se sienta una persona al lado, puede romper el hielo y podemos compartirle a esa persona. Pero aquí estamos, hermanos, tan ocupados en muchas cosas que eso puede ahogar lo que el Señor nos ha dado. Pasemos acá en Colosenses, versículo 13, por favor. Mire lo que dice el versículo 13, hablando del Señor. ¿Qué dice? Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Nos libró. Diga conmigo: el Señor me libró del dominio de la oscuridad y me hizo un traslado, me trasladó al reino de su amado Hijo. Digan conmigo: ahora estoy en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en el reino de la luz, en el reino de Dios. Estoy en este momento. Versículo 14. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Éramos rehenes, éramos esclavos, estábamos secuestrados por el diablo, pero el Señor nos redimió. El Señor pagó un precio muy alto, su sangre, su vida misma, para darnos redención, para darnos libertad. Le damos un aplauso a Cristo Jesús. Él te redimió, me sacó, te sacó, me libertó, te libertó, nos libertó, porque secuestrados estábamos por el diablo. Pero el Señor fue hasta donde estábamos y tocó nuestro corazón. Así queremos que el Señor toque a estos varones para que vengan el 22 de este mes a este lugar y estos varones tengan un encuentro con Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos que es posible en Cristo Jesús y que es la voluntad de Dios hacerlo con ellos? Pero Dios quiere que nosotros nos esforcemos
¿verdad? Que nosotros nos esforcemos. Filipenses 2:12. Ya vamos terminando. Filipenses 2:12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Así que mis queridos hermanos, el apóstol Pablo lo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Qué versión es esta? En la otra versión, ¿sabe qué dice? Me gusta eso, ahora sí, versión antigua. Ocupaos, digan conmigo, ocupaos. ¿Por qué le dije que pusiéramos esta versión? Por esto, ¿me llama tanto la atención esto? Ocupaos. ¿Sabe qué podemos decir ahora nosotros? Estoy ocupado. Escúchenme bien, estoy ocupado trabajándole a mi salvación con temor y temblor. ¿Qué nos dice el sistema del mundo? ¿Qué nos dice el sistema social o el sistema socioeconómico? Ocupe todo el tiempo en trabajo y trabajo y trabajo. Madrugue a trabajar. Váyase tarde de su trabajo para llevar el alimento a su casa, para hacer dinero inclusive, y debilítese en la salvación. Ahí es cuando uno comienza a sacar muchas excusas en la parte espiritual. No tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de la Biblia, no tengo tiempo de ayunar, mucho menos de hablarle a los demás de Cristo. Entonces nos está llevando el tiempo en no ocuparnos de lo que en verdad nos debemos ocupar, sino en preocuparnos por lo material. Y hermanos, ojo iglesia, porque cuando cambiamos este término ocupaos por preocuparnos, es donde nuestro espíritu se comienza ¿a qué? A debilitar. Y ahí es donde viene la caída súbita de un cristiano o de una cristiana. Pastor, entonces no trabajo. Claro que sí. Pero ¿qué nos está mostrando el Espíritu Santo esta mañana? Que sepamos discernir. Y que trabajemos con inteligencia y con sabiduría. Y sé mis hermanos, que ante los ojos de Dios, y le digo esto como proféticamente, que tú dedicarás 3 horas, 4 horas con la sabiduría de Dios, y Dios le dará lo material con menos esfuerzo. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? El Salmo 127. 1. Ahí está la respuesta. Busquémoslo un momentico, por favor. Busquémoslo un momentico para que se abra la aclaración de esto. Léanlo conmigo, por favor, tengan la amabilidad. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué nos quiere decir ese versículo, hermanos? Que no podemos sacar a Dios. Uno a veces dice que la gente de afuera sacó a Dios, pero déjame decirles que como pueblo de Dios, nosotros también muchas veces sacamos a Dios del contexto, de la vida. Porque le cargamos más la mano al trabajo y pensamos que es por nuestro esfuerzo, por nuestra valentía. Uy, pastor, 12 horas en el trabajo. Pero pastor, no me pagaron lo que era verdaderamente. Pastor, yo trabajo mucho, usted no sabe cómo me mato yo.
y gano poco. Y entonces la pregunta que le hace el Señor: hijo, ni siquiera tuviste tiempo para salir, para madrugar o para buscarme más temprano y pedir mi bendición. Ni sacaste el tiempo. Yo te quería hablar, hijo. Yo te quería hablar, hija. Pero no sacaste un tiempo para escucharme, para oírme. Y sales afanadito para sus labores. Y entonces le digo que si yo no estoy en el asunto, es vano que usted trabaje tanto y se mate tanto. Vamos al versículo 2, por favor, tengan la bondad y mire de lo que nos está hablando el Señor esta mañana. Por demás, lean conmigo este segundo versículo. Por demás, a ver todos, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que coma el pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Pastor, aquí estoy comiendo rapidito porque es que no tengo tiempo ni de comer. ¿Por qué? No hay tiempo de nada. El trabajo no me deja. Mi jefe está encima. Hermanos, un momentico. Y cuando lo agarre a uno una gastritis, ¿qué va a hacer? Para un hospital, 8, 15 días uno preocupado sin poder llevar el pan. Hermanos, dígale al que está a su lado: a Dios no le da gastritis. Dígale al que está a su lado: Dios no se deprime ni se estresa. Él trae paz a nuestra vida. Amén, hermanos. Dirección precisa de Dios para tu vida y la mía. ¿Qué estamos convirtiendo nuestro trabajo? ¿En qué se está convirtiendo tu trabajo? En el Señor de tu vida, en el amo de tu vida. Nos estamos convirtiendo en esclavos del trabajo. ¿Para qué? Si ya nos está diciendo el Señor, por demás es que se levante demasiado temprano y que vaya tarde a reposar. Si el Señor no está ahí, si el Señor no está ahí, ¿para qué hace tantas cosas? ¿Para qué haces tantas cosas sin Dios? ¿Por qué no hacemos pocas cosas y con Dios, que será mucho mejor el rendimiento en nuestra vida? Sé que el Señor nos está ministrando esta mañana y nos está hablando directo al corazón, porque estamos más ocupados. Iglesia, estamos más ocupados en la tierra, puesto nuestros ojos y nuestro corazón y dándola toda. ¿Cuántas veces hemos dicho: la estoy dando toda por mi empresa, estoy tirando la camiseta, estoy sudando la camiseta por mi empresa? Para, hermanos, el día de mañana quebrar esa empresa y que quizás quedarse usted sin trabajo. Les diría esta mañana: ¿por qué no la tiramos toda por el Señor? Que vale la pena. Y el Señor, con lo poco que hagamos, con eso será suficiente para bendecirnos. Amén, amén, hermanos. Pues vamos a Colosenses 1:14, por favor. Colosenses 1:14, mis hermanos. ¿Qué quiere el Señor? Que salgamos de la esclavitud. ¿Qué quiere el Señor? Que salga de la esclavitud. Por eso me ha redimido. Digan conmigo: soy libre en Cristo Jesús. Vamos, iglesia, diga conmigo: soy libre en Cristo Jesús. Como nos lo dice allí Filipenses, en la que estábamos, Filipenses 2:12, cuidar nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Volvemos a Filipenses 2:12, por favor. ¿Cuántos estamos acá todavía?
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe qué quiere el Señor en esta mañana? Que cada una y cada uno reflexionemos en cuanto al temor. No el miedo, esto no es miedo, sino que es un temor reverente. ¿Qué es un temor reverente? Es pensar si delante de Dios estoy haciendo las cosas como son. ¿Por qué en esta mañana, antes de salir de esta casa de oración, por qué no le dices y le digo, por qué no le decimos al Señor, Señor, tú me has dado este trabajo que tengo? Pero Señor, también tengo que pedirte perdón porque Él se ha convertido en el amo. Si tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento o lo que estás haciendo se ha convertido en tu amo, en tu dueño y tú el esclavo de Él, mis hermanos, no es el camino correcto. No es el camino correcto. Porque el dueño de tu vida es el Señor. El dueño de tu vida es Dios. Y Dios es el que te da el tiempo, la salud y la vida para que vayas a atender tu negocio. ¿Cuántos dicen amén? Para que vayas al trabajo todos los días y traigas el pan a tu casa. Trae un pan de bendición. Trae un pan de bendición a tu casa. No lo traiga un pan de dolores que te cause hasta lo espiritual, hasta un debilitamiento espiritual. No, mis hermanos, ocupémonos en lo que nos debemos ocupar sin descuidar lo otro también, claro está. No es que tampoco yo en la empresa me la voy a pasar guerra espiritual y dele Biblia. No, hay que responder al trabajo también. Pero aquí nos está diciendo la palabra es de saberlo hacer, de saber trabajar, mis hermanos, como agrada al Señor. Versículo 13, por favor. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pido al Espíritu Santo esta mañana, pido al Espíritu Santo que traiga en nosotros, que produzca en nosotros ese querer. ¿Ese qué? Ese querer como el hacer. Porque todo se puede ir en solo ¿qué? Ganas. Tengo ganas de hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero esto, pero de ahí no pasar. Lo que quiere el Señor es que nosotros comencemos también ¿a qué? A hacer. ¿Y quién lo va a producir? Dios. Porque por su buena ¿qué? Perdón, por su buena voluntad. Siguiente versículo, por favor, el 14. Haced todo sin ¿qué? Sin murmuraciones y contiendas. Aquí vemos un ejemplo de la forma de tomar la vida. De tomar la vida. Sin murmuraciones y contiendas. ¿Cuántas veces uno murmura de la empresa? Habla mal de los jefes. Estaba buscando por aquí la definición de murmuración. Murmuración, conversación en perjuicio de un ausente. Murmuración es un rumor, rumores que se dan, habladurías, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. ¡Qué calor! ¡Qué pereza! ¿Sí o no? Hablamos mal de la empresa, de los jefes, todo nos choca. ¡Qué pereza esta casa! Y hermanos, por todo es una murmuración, por todo es una queja. La queja avanza diaria. Y aquí nos está enviando un mandato el Señor: haced todo.
Lean conmigo, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Dígale que está a su lado. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Qué pereza este matrimonio. Qué pereza este hombre. Qué pereza esta mujer. Qué pereza estos hijos. Tanta tarea que le ponen. Me tienen hasta aquí. Qué pereza esa escuela. Qué pereza ese colegio. Y no estás pagando nada. Qué pereza ese transporte. Es que ese bus se demora, ese solo bus se demora tanto por esta ruta. Y dele que no. Y es una murmuración y una queja y todo aquello, mis hermanos. Cuando, hermanos, dice la palabra, haced todo sin murmuraciones, sin ser contenciosos. Todo es una contienda, todo es una pelea. Versículo 15. ¿Qué nos dice el versículo 15? Vamos en Filipenses 2. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ¿sin qué? Sin mancha. Ahora, ¿dónde está puesta la iglesia? En medio de una generación ¿qué? Maligna y perversa, en medio de la cual, ¿a qué nos ha puesto Dios? A resplandecer como luminares en el mundo. Pero si somos los más problemáticos, hijas e hijos de Dios, los más problemáticos de la empresa o de la casa o de la calle, si somos los más problemáticos, hay situación difícil con nosotros, hermanos. Donde en vez de ser luminares, estamos más bien sirviendo de tropiezo en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Se fijan, hermanos, como hijos de Dios, la responsabilidad que tenemos nosotros delante de Dios? Versículo 16, por favor, de Filipenses 2. Asidos, nos dice la palabra, aferrados, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pura formación de nuestra vida, hermanos. Hermanos, yo tengo que renunciar, escúcheme. Hermanos, yo tengo que renunciar, yo tengo que soltar a ese carácter de contencioso, de peleador, de alegador, de todo. El matrimonio, todo es una puya, una sátira, todo me choca. Hermano, ya no quiere uno estar en la casa, vivir de esa manera. El alegón, el rejunjuñón, la rejunjuñona. ¿Qué tal si nos dice Dios esta mañana, hijo, hija, cálmense, cálmense? Llénense de mi presencia, llénense de mi presencia, llénense de mi voluntad. Contentaos con lo que tenéis, el trabajo, alégrense. Si estás aburrido ahí o estás aburrida, bueno, en fin, el Señor nos puede dar o abrir otra puerta si no perdemos la calma y no manifestamos palabras que de pronto van a ofender. Por eso el Señor nos dice que seamos prontos ¿para qué? Prontos para oír y tardos ¿para qué? ¿Y tardos para qué? Para airarnos también, hermanos. El problema no son los demás, quizás el problema está en mí. Donde Dios me quiere enseñar esta mañana cómo conducirme. Amén, amén. Nos ponemos de pie un momento, mis hermanos, tengan la bondad. ¿Qué tal si ahí dejamos que el Espíritu Santo nos ministre?
Dejamos que el Espíritu Santo nos ministre en lo más profundo de nuestro ser. Ahí donde tú estás, cierra un momento sus ojos. Dejemos que el Espíritu Santo sea soplando sobre nuestras vidas. Piensa por un momento. Dios ha puesto sus ojos en ti y en mí. Nos ha puesto el Señor para resplandecer, para iluminar. Señor, nos hemos descachado, Dios. Hemos fallado, Padre. Hemos permitido que muchas ocupaciones se conviertan en nuestra preocupación. Hemos corrido tras las cosas. Le hemos prestado toda nuestra atención a lo material, al trabajo, a la empresa, al emprendimiento, al empleo, al estudio, a la capacitación, y hemos descuidado lo que tú nos has dicho hoy en tu palabra, que nos ocupemos realmente en la salvación, con temor y temblor. Levanta tus brazos al Señor, pon tu vida. Pongamos la vida en las manos de Dios. Señor, Señor, aquí estás, Señor. Aquí estás, Señor. Perdónanos, Dios. Hemos salido a la carrera. Hemos salido a la carrera. Porque tenemos muchos compromisos que pagar, que cumplir, Dios, un arriendo, unos servicios públicos, comprar la comida para la casa, pagar impuestos, pagar deudas. Y a lo que tú nos dices esta mañana, Dios, ahí en Filipenses 2:12, que nos ocupemos con temor y temblor en la salvación de nuestra alma, y que velemos aún por otras personas y que les compartamos de la herencia que hemos recibido, esa herencia divina. No nos hemos ocupado, Dios. Le hemos prestado y le hemos restado importancia. Como le dijiste tú a Marta, Espíritu Santo, como Jesús le dijo a Marta, 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 hoy a muchos de nosotros, como a Marta, nos está llamando Espíritu Santo. Quizás el Señor, mi hermano, te está llamando por tu nombre. Nos está llamando por nombre. Y le dijo 2 veces, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Levante tus brazos al Señor, mi hermano. Pido al Espíritu Santo, pido al Espíritu Santo que despoje de nosotros lo que se ha entronizado, lo que se ha sentado y se ha convertido en ese trono de nuestro corazón, de nuestra mente, para pensar todo el día. El Espíritu Santo me muestra esta mañana tronos que se llaman deudas.
Y me muestra el Espíritu Santo que muchos de nosotros estamos arrodillados delante de ese trono que se llama deudas. En otros, me muestra el Espíritu Santo esta mañana, otra clase de trono, empleo. Y me muestra el Señor que muchos de nosotros estamos arrodillados ante ese trono. Hay un trono que se llama vanidad. Hay otro trono que se llama comida, alimentación. Hay otro trono que se llama arriendo. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, hijos, saquen ese trono, derriben ese trono y construyen un trono donde yo me siente y sea tu Señor y sea tu dueño. Y verán, hijos, que las cosas cambiarán a partir de hoy. Se están soltando cadenas esta hora, ataduras y ligaduras, se están pudriendo yugos. Hay un trono que se llama dinero. Lo estoy destronando en esta hora de toda aquella y todo aquel que reconoce delante de mí, dice el Señor, que el dinero se ha convertido en ese Dios, en ese Señor. Y el Señor soy yo, dice Dios, dice el Padre, porque soy el dueño del oro y la plata, dice el Señor. Mis hermanos, puede levantar sus brazos al Señor y decirle, Señor, puede decirlo conmigo, Señor, que a partir de hoy de mi vida se desplace, salga todo trono diferente y todo Dios diferente que se ha convertido en ídolo. Porque a partir de hoy confieso que tú eres el Dios de mi vida. Y contigo y tu presencia, Padre, viene la provisión. Señor, me despojo hoy de toda preocupación. Me despojo hoy de lo que me está trayendo intranquilidad, angustia, depresión, enfermedad física. Hay cargas, dice el Señor, traelas a mí, dice el Señor. Hay cargas que vosotros no podéis con ellas. Vengan a mí, dice el Señor en su palabra, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay otro trono que se llama cargas. Hay otro trono que se llama cargas. Amados, hay otro trono que se llama cargas. Y el Señor lo quiere destronar en esta hora. Cae el trono de cargas en el nombre de Jesús y viene el descanso de Dios.
Levante sus brazos al Señor. Dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por esas pesadas cargas que yo mismo, Señor, se estaban convirtiendo en mi vida. Mi Dios, mi Señor. Puede decir, pueblo, conmigo: Padre y buen Dios, hoy traigo todas mis cargas y las dejo en tus manos. Pueblo, diga conmigo: ahora mismo, obedeciendo a la palabra que me dice en el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Pueblo, diga conmigo: Padre y buen Dios, ahora mismo yo cojo todas mis cargas, todos mis problemas, todas mis necesidades, y las pongo en tus manos y descanso en ti, Señor. Diga conmigo: pueblo, me uno, Señor, a tu yugo, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Dígale al Señor así: mis cargas son pesadas, pero tu carga es liviana y es ligera. Y tú eres el verdadero Señor que me trae a mi vida ese descanso para mi alma. Gracias, Señor, porque puedo descansar en ti. Gracias, Dios, porque hoy se destrona, hoy cae lo que había en mi corazón, en el nombre de Jesús. Siento, mis hermanos, que han caído muchos tronos en esta mañana que nos tenían agobiados, enfermos, con dolor de cabeza, gastritis, estrés, depresión y tantas enfermedades. En el nombre de Jesús, con melancolía, con tristeza, con aburrición, con tedio, en el nombre de Jesús viene la frescura del Espíritu Santo para nuestra propia vida, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Dios. Escúcheme bien, mis hermanos. Prendamos la luz, por favor, un momento. Siéntese en un segundito. Mis hermanos, yo siento en esta mañana. Escúcheme bien. Míreme aquí un momento. Han caído tronos esta mañana que se habían convertido en nosotros. Tronos incorrectos. Señores, amos incorrectos. Porque el verdadero trono, ahí está sentado el Señor. Amén, hermanos. Y en tu corazón y en el mío es el trono donde Dios se quiere sentar. ¿Cuántos lo creen? Y está sentado. Yo le digo todos los días en oración al Señor: Señor, te voy a decir una cosa con mucho respeto hacia ti. Y no es un mandato, Señor, ni lo estoy mandando, ni más faltaba. Guárdame, Señor. Pero sí quiero que mi corazón se convierta en ese trono donde tú te sientas y desde allí me gobierna todos los días. Hermanos, siento que para mi vida y para mi matrimonio y para como pastor y todo aquello, siento que es el Señor el que me gobierna y el que me da esa paz que solo Cristo la puede dar. Amén, amén. Mis hermanos queridos, que el dinero, ni las responsabilidades, ni el trabajo vayan a cambiar ese lugar que Dios quiere y nos pide en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Dios los guarde. Que pasen una semana muy bendecida. Y recuerda que el Señor de tu vida